Hola, ¿qué tal? Muy buen día, bienvenidos hoy lunes 25 de marzo de 2013 a Informa TV. Hoy veremos que investigará la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila penal de Saltillo por violación de derechos humanos a reos. En otra información veremos que firma la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal convenio marco de colaboración con la delegación Álvaro Obregón. En otra información, esta vez en Iberoamérica, veremos que Ecuador reitera su rechazo a que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siga en Washington, D.C. En otra información veremos que Amnistía Internacional le pide a los paraguayos votar por propuestas que promuevan los derechos humanos. Y en otra información veremos que llama a Consejo de Naciones Unidas a tomar medidas contra feminicidio. Esto y más es lo que veremos en unos instantes. Quédese con nosotros. De esta forma damos inicio a nuestras noticias nacionales. Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tuvo conocimiento de la negligencia médica que sucedió el pasado 30 de agosto de 2011 en el Hospital General de Minatitlán de Veracruz, emitió una recomendación al gobierno del estado solicitando que se sancione a las y los responsables. Cabe destacar que en base al relato de una paciente se estableció que en ausencia del médico responsable, un interno y una enfermera se hicieron cargo de la atención médica que requería la paciente. Además dijo que el interno pasó por alto los avisos de la parturienta, de tal forma que cuando la paciente fue colocada en la camilla para ser trasladada al quirófano, el bebé nació y este cayó al piso, hecho que representa una negligencia médica. Luego de que se dio a conocer de que un reo que padecía de sus facultades mentales purgó una condena durante varios años en condiciones infrahumanas en el penal de Saltillo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila informó que llevará a cabo investigaciones sobre este caso para emitir una recomendación a la autoridad responsable. Vale la pena señalar que el director del Centro de Readaptación Social para Varones de Saltillo, José Espinosa Jiménez, ya fue destituido el pasado jueves por presuntas violaciones a los derechos humanos de los reos. Ante esto, el encargado del despacho de la Comisión de Derechos Humanos, Federico Garza Ramos, señaló que se investigará al exdirector, así como al clima en general de observancia de los derechos humanos que se vive en este centro. A fin de erradicar el flagelo de la tortura y los tratos inhumanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad, servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México recibieron en días pasados una capacitación sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, conocido como MNPT. Cabe destacar que durante la conferencia el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura lo dio Margarita Muñoz de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien dio a conocer los alcances de este documento y explicó que desde el año 2007 a la fecha, el mecanismo ya realizó 39 informes iniciales y 33 de conclusión de seguimiento, en los cuales se documentó diversas irregularidades en distintos centros de readaptación social, de arraigo y en galeras municipales del propio Estado de México. Por último, Ricardo Vilchis, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, explicó que la Defensoría Estatal está realizando ya visitas conjuntas con su homóloga, la Comisión Nacional, a los centros de detención para poder verificar que se protejan realmente los derechos de las y los internos. La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato recibió la petición del gobernador del estado de investigar a policías preventivos de San Miguel de Allende, involucrados ellos en un intento de arresto. Los hechos ocurridos el pasado 14 de marzo fue
video grabado por los jóvenes que se encontraban a bordo de un vehículo y quienes intentaban ser arrestados por los elementos policíacos. En este video, el cual fue subido a la página red social YouTube, se puede observar cuando los policías procuran sacar al piloto tratando de ahorcarlo. Este argumenta que no está haciendo nada malo y que no tiene por qué bajarse, en tanto que el copiloto graba con su teléfono celular, logrando así provocar el enojo de un policía que llega a amenazarle diciendo que si no deja de grabarlo, le iba a ir muy mal. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual se celebró el pasado 21 de marzo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán llevó a cabo la conferencia Derecho a la No Discriminación y la Cultura de la Igualdad, con la cual se busca poder clarificar el concepto de discriminación y así evitar su réplica. El evento fue llevado a cabo en el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y fue ahí donde el presidente del organismo, José María Cázares Solórzano, indicó que esta ponencia fue parte de las diversas actividades que a lo largo de este año 2013 se desarrollarán por celebración del 20 aniversario de la institución. Además, aprovechó para exhortar a las y los trabajadores asistentes a apropiarse de los conocimientos para incorporarlos a su labor diaria, todo encaminado a mejorar el servicio que se realiza en el organismo. Durante el transcurso del primer trimestre de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas ha emitido ya 2 recomendaciones a municipios referentes a quejas interpuestas contra corporaciones de seguridad pública. Fue Arnulfo Joel Correa Chacón, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas, quien expuso que una de las recomendaciones fue porque una persona falleció en los separos de la Dirección Municipal de Cañitas de Felipe Pescador, y precisó que la otra recomendación se emitió al Ayuntamiento de Río Grande por otra persona que también murió en los separos al haberse suicidado con cintas de calzado. Por su parte, el ombudsman explicó que la comisión, después de estas recomendaciones, se encuentra investigando que los ayuntamientos y que la corporación municipal sancione debidamente o capacite a los elementos infractores conforme a la ley para que no reincidan en malos actos. Con el único fin de poder erradicar la discriminación racial, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reafirmó sus esfuerzos con base en documentos internacionales, como los emitidos por Naciones Unidas, así como los nacionales, como son la Constitución Política de nuestro país. Cabe destacar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presidida por Raúl Plasencia Villanueva, considera que la protección de los derechos humanos de todas las personas, obviamente, exige el diseño y la aplicación de políticas públicas, programas y acciones que estén orientados a poder prevenir y combatir la discriminación. Mediante un comunicado de prensa, el organismo señaló que a través del programa de promoción y difusión de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ha realizado ya durante los meses de enero y febrero 86 actividades de promoción, en las que se ha brindado atención a 3.514 personas y se han entregado 22.717 materiales de difusión. Ante la única necesidad de capacitación en materia de derechos humanos que tienen las 16 delegaciones del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito de esta entidad firmó este viernes un convenio marco de colaboración con la delegación Álvaro Obregón. Luis González Plasencia dijo que cada una de las delegaciones tiene ante sí la oportunidad de tratar directamente con la ciudadanía y de esta manera llevar a cabo una labor de promoción, defensa y respeto de los derechos humanos. ¿A través de qué? De políticas públicas y estrategias conjuntas. Cabe destacar que el convenio marco de colaboración tiene ya como antecedente la firma de la Carta Compromiso con los Derechos Humanos, la cual usted recordará fue signada por todas y todos los jefes de delegacionales electos, a través de la cual ellos y ellas se comprometieron a implementar una perspectiva de derechos humanos en sus programas de gobierno y en su ejecución.
Por último, en materia nacional, pero no menos importante, le comento que el gobierno federal ya está preparando la puesta en marcha de una nueva política del Estado en materia de derechos humanos, la cual se dará a conocer en breve. Así lo adelantó en días pasados Ricardo Sepúlveda, consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Él fue entrevistado en México Distrito Federal y refirió que la nueva política está pasando por una profunda reestructuración de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Además, el consejero ciudadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que esta política estará enfocada tanto a la protección de los derechos humanos como en las tareas de combate a la delincuencia en todos los ámbitos. Bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su pantalla, que regresando veremos lo que sucede a nivel Iberoamérica. Estamos nuevamente de regreso en Informa TV para ver nuestra sección de Iberoamérica. En días pasados, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de Argentina, además la Defensoría General de la Ciudad de Buenos Aires y el INADI firmaron un convenio para promover e intensificar así estrategias relacionadas con los derechos humanos. En este convenio se comprometen a desarrollar el interés común de las partes en la implementación de estrategias que tiendan a extender e intensificar las acciones y experiencias desarrolladas por la Secretaría y la Defensoría en materia de promoción y protección de los derechos humanos. El defensor del pueblo de Lima, Perú, se congratuló por la decisión de la Municipalidad de Independencia de disponer una ordenanza que sancione cualquier tipo de discriminación que pueda presentarse en este distrito, la cual entrará en vigencia a fines de este mes de marzo. Cabe destacar que durante la feria concierto, que fue organizada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la cual aquí en Informa TV ya la habíamos presentado, el defensor del pueblo, Eduardo Vega Luna, manifestó que la sociedad en su conjunto debe valorar y respetar los derechos de todas y todos sin distinción alguna, y precisó también que esta ordenanza municipal se une a las ya emitidas por distintos municipios como Jesús María, Miraflores, Pueblo Libre, Magdalena, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, entre otros, y a las próximas que serán emitidas por los municipios de San Borja, La Molina y Chosica. La Fiscalía venezolana dispuso la exhumación de los restos del luchador social Jesús Márquez Finol, cuya muerte ocurrió en marzo de 1973 como parte de las investigaciones de violaciones a los derechos humanos en la Cuarta República que se llevó a cabo del año 1958 al año 1998. Por su parte, el Ministerio Público señaló que el procedimiento se cumplirá el viernes próximo en el estado de Zulia, con el fin de determinar si hubo un exceso en la actuación de los efectivos militares que habrían sido responsables de la muerte de Márquez. Cabe destacar que fue el 1 de marzo de 1973, cuando una comisión de efectivos castrenses habría simulado un enfrentamiento con el luchador social contra quien se efectuaron múltiples disparos. En ese sentido, se practicará ahora las pruebas periciales que permitirán determinar el número de los disparos que recibió y la trayectoria intraorgánica de los mismos, entre otras diligencias. La filial en Asunción de Amnistía Internacional exhortó en días pasados a las y los paraguayos a participar y votar por propuestas que promuevan los derechos humanos en las elecciones generales del próximo 21 de abril. Ese pedido forma parte de la campaña de concientización presentada por Amnistía Internacional bajo el lema Vota por vos, vota por los derechos humanos, que cuenta con un portal en internet en el que se puede conocer más sobre esta propuesta.
Por su parte, la directora de Amnistía Internacional de Paraguay, Rosalía Vega, dijo que pretenden incentivar de esta forma a las y los ciudadanos a ejercer su derecho al voto e instalar también la necesidad de que las políticas y los programas de los candidatos o candidatas y en consecuencia las autoridades electas incluyan los derechos humanos como centro de su programa de gobierno. Después de conocer la intención del presidente de Bolivia, Evo Morales, de retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas abogó por que Bolivia permanezca dentro de la comisión. Ese pedido lo hizo el representante de Naciones Unidas, Denis Rakot, cuando dio su informe sobre los derechos humanos del país y señaló que Naciones Unidas desea que Bolivia quede dentro del sistema. Él dijo que porque históricamente ya se han producido efectos positivos desde el inicio de su trabajo hace ya más de 50 años. Asimismo, recordó que las oficinas de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, a la que pertenece la Comisión Interamericana, coordina labores para fortalecer el sistema regional de derechos humanos. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño destacó que Estados Unidos no ha ratificado en 40 años la Convención Americana sobre Derechos, por lo que rechazó que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentre en ese país. El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, rechazó este pasado viernes que la sede de la comisión continúe en Washington, por ser este un país que no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos. Además, agregó que la sede debería estar en un estado parte y destacó el retraso en entregas de visas para misiones oficiales de países de la región como una de las dificultades que la sede de la Comisión Interamericana se encuentre en Washington. Bien, es momento de hacer una pausa, no se despegue de su monitor, que veremos más información, pero esta vez a nivel internacional. Saludo nuevamente con mucho gusto a aquellas personas que en este momento nos están viendo y escuchando, y en este momento estamos en Informa TV para conocer la información a nivel internacional, por supuesto en materia de derechos humanos. Le informo que el conflicto en Siria contribuyó al aumento de las solicitudes de asilo en los países industrializados en 2012, el cual alcanzó un 8%, siendo aquí los sirios el grupo nacional solicitante que más creció. Así lo reveló en días pasados un informe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el cual fue publicado el pasado jueves. Este estudio también indica que Europa fue la región que más peticiones recibió. Asimismo, menciona a Estados Unidos como el país que más solicitudes recibió, con 83.400. Por su parte, el alto comisionado para los refugiados, Antonio Guterres, afirmó que las guerras hacen que cada día más gente busque asilo en distintos lugares. En la sesión número 57 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, conocida como CWS de Naciones Unidas, se lograron establecer lineamientos globales para que los estados detengan y sancionen los asesinatos de mujeres por razones de género. En la declaración final, al concluir la sesión de la CWS en Nueva York, el mecanismo planteó que las políticas públicas y las acciones de gobierno deben contemplar el fortalecimiento de los marcos jurídicos y la rendición de cuentas, la prevención de la violencia de género que aborde las causas estructurales y subyacentes de la violencia, así como los factores de riesgo, el reforzamiento de los servicios y programas para atender la violencia contra las mujeres y mejorar también la información y los datos en esta materia. Pasando directo a otras noticias, le informo que Corea del Norte reaccionó con indignación a la decisión de Naciones Unidas de investigar las denuncias de abusos contra los derechos humanos en el país.
alegando que tiene uno de los mejores sistemas en todo el mundo para proteger los derechos de los ciudadanos. Recordemos que hace tan solo unos días el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra acordó establecer una comisión de investigación para examinar las violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte. La decisión se produjo tras un reciente informe que fue presentado al Consejo por un experto independiente, alegando que Corea del Norte había cometido una serie de abusos, incluidas aquí las torturas, la esclavitud, las desapariciones forzadas y los asesinatos. Pasando a otra noticia, le informo que en días pasados el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al gobierno de Sri Lanka que establezca una comisión de investigación independiente que indague sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos de aquel país. El texto, aprobado el pasado jueves, solicita al gobierno que siga las recomendaciones de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, que solicitó a las autoridades tailandesas establecer una comisión de investigación para esclarecer las alegaciones de masivos abusos a los derechos humanos, incluyendo aquí las desapariciones forzadas, los asesinatos extrajudiciales, la tortura y violaciones de los derechos a la libertad de expresión, asociación y asamblea. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este pasado jueves una resolución que establece la creación de la figura de un experto independiente sobre derechos humanos para Mali. El texto condena los abusos cometidos en Mali, en particular en el norte del país, los cuales se han llevado a cabo por los rebeldes y los grupos terroristas y las otras redes del crimen organizado internacional. Condena asimismo los abusos cometidos contra mujeres y niños, las ejecuciones sumarias, la toma de rehenes, la destrucción de sitios culturales y religiosos y el reclutamiento de niños soldados. Además, este documento urge a las autoridades de Mali a que organicen lo antes posible elecciones libres y transparentes y garanticen que se respete verdaderamente en este país el derecho a la libertad de expresión. Continuando con otra información, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas decidió prorrogar el mandato de la Comisión de Investigación sobre las serias violaciones en Siria, donde al parecer se han cometido crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad. Cabe recordar que esta resolución fue aprobada por el voto a favor de 41 países, 5 en contra y 1 abstención. Continuando con otra información, anteriormente el mandato de la comisión liderada por el brasileño Paulo Pinheiro y que cuenta con miembros como la renombrada jurista suiza Carla Del Ponte, era renovado cada 3 meses, pero ahora se ha renovado por 1 año. Esta resolución urge a la comisión, entre otros puntos, a investigar las violaciones al derecho humano en los centros médicos y a su personal, además de documentar masacres y, si es posible, identificar a los responsables. Bien, en otra información, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió este pasado viernes una mayor cooperación internacional para gestionar la escasez de agua en el mundo, esta que será cada vez más aguda con el aumento de la población global y el aumento de su nivel de vida. Al abrir una sesión especial con motivo del Día Mundial del Agua, el secretario general de Naciones Unidas afirmó que el agua es vida. Además, es fundamental para el bienestar de las personas y del planeta. Asimismo, Ban Ki-moon recordó que 1 de cada 3 personas vive ya en un país con escasez de agua. Además, también aquí mencionó que para el 2030 casi la mitad de la población mundial podría afrontar escasez de agua. Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha, constituida hace 1 año, llevó a cabo este pasado sábado en Toledo, España, su primera asamblea autonómica, donde se hizo un balance del trabajo realizado el año pasado, así como los preparativos de las tareas a realizarse este 2013. Según informó Amnistía Internacional en un comunicado,
En la reunión participaron representantes de los grupos locales y de acción que funcionan de Albacete, de Ciudad Real, de Guadalajara, de Toledo y de Talavera de la Reina. Asimismo estuvieron presentes el equipo de relaciones institucionales de Amnistía Internacional en esta región y otros responsables de la misma organización. Vale la pena destacar que en su primer año de vida, entre otros asuntos, Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha ha llevado a cabo acciones sobre las primaveras árabes, la contaminación del delta del Níger, la pena de muerte o de los defensores y defensoras de derechos humanos. Bien, hoy es lunes 25 de marzo del año 2013 y así terminamos con nuestras noticias de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo esperamos mis compañeros y yo mañana con más información, deseando que usted hoy tenga un buen día.